Bueno, va. ¿Te pregunto la pregunta de derecho? Sí. Dale. ¿Cuándo empezaste a dibujar? Yo empecé a dibujar cuando tenía 5 o 6 años. Y primero dibujaba las hojas de los cuadernos al principio. Y el primer personaje que empecé a dibujar lo copiaba de la revista de chistes que había en ese tiempo, porque no había ni televisión ni grabador ni nada. Entonces copiaba los dibujos del gato Asterix. Y luego en el diario de la noche, cuando era un poquito más grande, salía una imagen de una síntesis de los partidos de fútbol donde se veían los jugadores hechos con sus rasgos y todo lo demás, así como sale ahora la serie de fotos de los partidos, salía la secuencia de dibujos de los partidos. Leonardo Galeano se llamaba el dibujante y a mí me encantaba copiarlo a eso, dibujar los partidos de fútbol. ¿Tá? ¿Qué estudios cursaste? Y mira, yo fui a la escuela, fui al liceo, di una prueba especial y empecé a los 15 años en magisterio, a los 20 me recibí, a los 21 ya estaba trabajando de director de escuela, pero siempre estuve dibujando en paralelo. El primer dibujo que vendí, a la primera persona que le vendí dibujo fue a la bordadora del barrio, que se llamaba Marina Montouto. Entonces ella me llevaba revistas donde se veían los ajuares, la gente que se casaba, se hacía las sábanas y las fundas y todo lo de la cama, bordado con las iniciales y unas flores. Entonces yo a Marina le agrandaba del tamaño natural de la sábana y de la funda los dibujos que ella chiquitito me llevaba. Esos fueron los primeros trabajos pagos que yo tuve. Entre los 10 y los 9 y 11 años, 12, tuve ese trabajo de dibujar. Después a las compañeras mías de magisterio les hacía mucho trabajo. Existían carpetas de magisterio, entonces yo les hacía las tapas y ella me daba los rellenos de las carpetas. Yo les dibujaba a distintas compañeras, les dibujaba las tapas. Les hacía las tapas de las carpetas. Y ellas me iban dando entre colaboraciones, me daban el relleno de las carpetas. También vendía dibujos de Mafalda, que aquí no se había puesto de moda, cerca de los años 70, entonces yo dibujaba para los dormitorios la Mafalda. Y cuando empecé a trabajar de maestro, ya dibujaba a Merco Publicidad, que vendía la propaganda de Canal 12, dibujaba una cartulina del tamaño de un cuarto Walkman y le sacaban la foto y hacían en Pablo Ferrando de Montevideo el slide que le llamaban en aquel tiempo, era como una diapositiva que se proyectaba en el Canal 12. Era la primera propaganda que se hacía de los comercios de Mercedes en la televisión, porque acá no había canal, había en Canal 12. ¿Cuáles son tus trabajos actuales? Actualmente trabajo, yo me jubilé de profesor y de maestro. ¿Tá? Entonces, actualmente tengo nada más que por problemas de salud. Estoy jubilado, pero hago trabajos especiales en talleres de arte para la Intendencia y me quedé con un taller de arte para niños solamente en la Escuela 57 de La Loma y 2 talleres diferentes que hago en Villa Soriano para gente adulta, gente mayor. ¿Qué es el arte para vos? El arte para mí es la manifestación de todo lo que sentimos, expresamos y sabemos también. Nadie puede expresarse ni tener imaginación si no conoce y no sabe. El arte es una de las áreas del conocimiento muy importantes de la humanidad a través de todos los tiempos, que en este momento está siendo como tenida menos por la cultura capitalista de la gente. ¿Tá? Antes el artista ganaba mucho más plata que lo que gana hoy. Nada más. Seguro, porque no se conocía. Vos fijate, imagínate el mundo sin televisión, sin radio y sin foto. Entonces cuando Juan Manuel Blanes, el pintor de la patria, que murió en 1901, pinta los retratos, es decir, los retratos los hacían las personas muy ricas que podían pagar al retratista, porque no había foto. No había foto. Entonces,
El que tenía mucha plata le pagaba al artista para que pintara a su hija o su señora. ¿Tá? El artista vendía mucho más que ahora. Ahora hay un mercado en el mundo, pero se fomenta todo lo que es video, tecnología, y las artes plásticas visuales como que van quedando un poco más relegadas, pero el arte sigue siendo una expresión humana fundamental para expresar las emociones, los saberes, los sentimientos. Bueno. ¿Qué artistas te gustan más? Mira, a través de la historia del arte, en su época me gustaron varios distintos, pero para mí el más artista de todos, el más loco, fue Dalí. ¿Ah? Dalí porque fue un surrealista, un español que hizo mucha plata con los cuadros, porque vendíamos caro de todos los españoles, pero le vendió a los norteamericanos. Y Dalí pintaba lo que soñaba y lo que se imaginaba. Era un pintor surrealista que pintaba más allá de la realidad. Y sin embargo pintaba y dibujaba como los dioses. Dibujaba y no se le notaba la pincelada, por ejemplo. ¿Qué estilos de arte te gustan? Según la educación, hay veces que me encargan a mí un estilo, un encargo que me piden que pinte un cuadro y yo hago en estilo figurativo. En otro tiempo, hace unos 30 años atrás, se consideraba que lo figurativo estaba como pasado de moda y que servía más lo abstracto, que era más moderno el abstracto. Sin embargo, ahora hay como un revival. En el siglo XXI hay un vale todo. Y donde se valorizan las artes plásticas, se valoriza tanto lo visual, en cuanto a realismo total, tan real que le llaman hiperrealismo. Hiperrealismo es aquel que parece que el dibujo fuera una foto. ¿Tá? Ese es el hiperrealismo y en Europa y en muchos países se cotiza muy bien. Pero el arte abstracto es precioso también porque el arte abstracto hace reflejar al observador en lo que ve. En el hiperrealismo, en el realismo está todo cantado. Yo te digo, yo te propongo lo que vos tenés que mirar. En el abstracto, vos empezás a imaginar en base a lo que yo hago. Vos mirás una obra abstracta y te da lugar a que vos te imagines cosas. En cambio, en el realismo no. En el realismo es un bote, es una olla, un zapallo, ¿tá? Un paisaje. Pero en el abstracto no, vos ves una forma no definida y te imaginas cosas. Las dos cosas valen por sí mismas. ¿Qué te gusta hacer cuando no estás dibujando o tejiendo? Jugar con mi hijo, jugar con mis nietos, macañar, jugar al fútbol, mirar fútbol, pelear, mentir, y sobre todo me gusta mucho el fútbol. ¿Y hobbies? Y hobby es eso, el hobby de entretenimiento, pasar el rato, divertirme con mis amigos, reírme, y jugar y discutir con mis nietos me encanta. No, yo te pregunto. ¿Y cuáles fueron los pintores más grandes que hubieron en Mercedes? Mercedes siempre fue una ciudad que tuvo gente que cultivó la pintura, que le gustó. Argull, José Pedro Argull, uno de los críticos de arte más famosos que escribió la historia de la pintura y de la escultura uruguaya, dice que Mercedes, como tiene la costa, la isla y la otra costa cercana, permite que la gente se exprese o motiva eso. Las costas diferentes vistas a la vez hacen que el río sea más bello, más lindo. No es la misma visión que tiene el montevideano, que ve una sola costa, que después se pierde en lontananza en el mar. El mercedario mira el arroyo de acá y las dos márgenes, mira la isla y todavía los arrayanes,
mira la isla y después mira la isla redonda y Arinza. Entonces, esa manera de ver, dice José Pedro Luque, es una de las razones que él entiende que el mercedario disfruta tanto de la pintura. Hay muchos pintores mercedarios. Y para mí el más grande de todos fue el que murió más joven. Carlos Federico Sáenz, que vivía enfrente a la plaza, allí donde está Príncipes del Sur ahora, enfrente al Hotel Brisayú. Ahí el padre tenía una escribanía y un comercio. Era gente muy chiquito, de la misma edad que ustedes, dibujaba muy bien. Y el padre que tenía casado con Sánchez, era la mamá, tenían mucha plata y lo mandaron a Montevideo a que Juan Manuel Blanes le corrigieron, supiera a ver qué podía decirle a Carlos Federico Sáenz. Carlos Federico Sáenz recibió por respuesta de Juan Manuel Blanes, el pintor de la patria, y le dijo, este niño no tiene nada que aprender, tiene que irse para Europa. Y fíjense que si se le interesaría a Mercedes por la cultura, que tenían plata, pero ahora también hay mucha gente plata. El padre de Blanes, Carlos Federico Sáenz, tenía mucha plata y lo mandó a Italia a estudiar pintura. ¿Quién de ustedes va ahora a esta edad a estudiar pintura a Montevideo? Nadie. Bueno, Carlos Federico Sáenz lo mandó el padre a estudiar a Italia. Le pagó, lo acompañó en el viaje del cura párroco de Mercedes, que hacían un viaje a Tierra Santa en ese tiempo, en barco, ¿no? Y allá se le entregó al menor de 14 años, se le entregó al cónsul uruguayo, que era Muñoz, y allá se alquiló una piecita y hizo un bolín, una pieza de artista, en la Rua Marguta, en pleno centro de Roma, y ahí se puso a pintar. Carlos Federico Sáenz era tan grande, tan genial, y tenía gran pinta. Tenía más pinta que, a ver las chiquilinas, tenía más pinta que Antonio Bandera. Entonces, era jovencito, pintaba, era rico y americano. Y además cantaba y hacía imitaciones. Entonces, no había fiesta que no lo quisieran tener a Carlos Federico Sáenz. Las mujeres de Roma se morían por Carlos Federico Sáenz cuando tenía 16 años. Que todo le costó la vida. Carlos Federico Sáenz pintaba de un estilo moderno distinto, ya hacía grandes manchas y pintaba el pastel, que espero que José Maciel lo lleve al museo a mostrarle pasteles de Carlos Federico Sáenz.